MBS 102.5 presenta En Confianza con Jenny Nassif. Hay muchas maneras para vivir mejor. Aprende a ser el maestro de tu destino. Consejos, especialistas, todas las herramientas para hacer de tu vida una vida mejor. En Confianza con Jenny Nassif. Comenzamos. Estamos en Confianza con Jennifer Nassif en este 24 de diciembre. ¡Navidad! Amo la Navidad, amo Santa Claus, amo todo lo navideño, amo la música, las canciones, las decoraciones. Es hermosa, hermosa la Navidad. Y hoy tenemos el gusto y privilegio de estar en contacto con ustedes en este hermoso, mágico 24. Y qué mejor que esta invitada, les voy a platicar, es una amiga que la primera vez que leí una historia que ella escribe, se llama Fantasmas en el Corazón, me enamoré. Dije, qué historia tan hermosa. Son historias, ella escribe historias cortas, pero con mensajes maravillosos, con ejemplos padrísimos. Y qué mejor que invitarla a ella, que además de varias historias que nos va a compartir, tiene una navideña que yo no he escuchado, porque le pedí que me trajera historias aquí que yo no había escuchado para escucharlas al mismo tiempo con ustedes. Y pues bienvenida, Vianney, a tu programa. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación, Jenny. Un placer estar aquí y un saludo a tu público. Muchas gracias. Les recuerdo, el Twitter es @Jennifer Nassif y el tweet de Vianney es @Vianney con Y_Lamas. ¿Y cómo empezaste con esto de las historias, con mensajes tan hermosos? Pues ha sido un largo camino. Ajá. Ya tengo como 15 años escribiendo. Ok. Y bueno, un día descubro que en el género de cuento es donde yo puedo expresar todo mi ser, en el género de cuento. Sí. Pero escribo para adultos, escribo cuentos inspiracionales. Claro. Y bueno, de verdad es que yo me siento y a veces no sé qué va a salir. Simplemente me conecto con esta fuente de inspiración y brotan. Ay, qué brotan maravilla. las ideas. ¿Cuántos cuentos ya tienes, Vianney? Muchísimos. ¿Sí? No sé, muchísimos. ¿No, como ¿no has 50. hecho un compendio en un libro? No. Todavía no. No tengo editorial. Ok. Y es difícil cuando no tienes un nombre conocido y cuando pues no estás en el medio, es difícil que las editoriales se interesen en ti. Por eso he decidido digitalizar mi obra. Entonces, cuéntanos, si yo quiero leer tu obra, ¿dónde la puedo leer? En mi página web, Ajá. www.tucuentoparasanar.com.mx. Ay, qué padre, tucuentoparasanar.com.mx. Y ahí tienes varios cuentos. Sí. Y ¿tienes como el título de para qué te sirve cada historia o lo descubres al leer? No, nada más está el título del cuento y el cuento. Okay, son cuentos cortos. Y ahorita, digamos que mi primer libro digital es Fantasmas en el Corazón. Ese es un poquito más largo. Ese sí. Bueno, ay, pero está tan bonito. Ese me encantó. Los mensajes se me hicieron profundos, padrísimos. No quiero hablar mucho de ese porque quiero que nos leas los que traes. Y ya si sobra tiempo, lo comentamos, ¿va? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no empezar con el primero, que es un cuento cortito, y lo podemos comentar con el auditorio? Claro que sí, con mucho gusto. Este cuento se llama El laberinto de la necedad. Ok. Aquella mujer ya llevaba demasiado tiempo perdida en el laberinto de la necedad. Con el alma desgarrada por el dolor, ya rayaba en la locura. No dejaba de pelearse con su historia personal, con lo que había sido y consideraba erróneo. Había confeccionado con sus propias manos un horrible banco de madera podrida con las patas chuecas y los clavos oxidados. Era el banquillo de los acusados. Su lista de culpables era larga. Comenzó por sentar a su padre, después siguió con su madre, su esposo, sus hijos y todo aquel que creía responsable de su desgracia. Con su dedo inquisidor, los acusaba de no ser feliz, de no tener lo que necesitaba. Los culpaba de sus vacíos interiores, sus fracasos y hasta de sus enfermedades. La mujer, en vez de sentirse liberada, se sentía cada vez más iracunda y desesperada. Su dolor no era ajeno para Yeshua, el maestro del amor, quien desde su morada cósmica seguía restaurando los corazones rotos. Ese día había enviado un rayo de claridad al planeta azul. La poderosa luz se expandió hasta lo profundo de la tierra. El laberinto de la necedad
también se iluminó. Aquel rayo tocó el adusto rostro de Eva, quien yacía agotada en el suelo. Abrió los ojos. Ya iba a maldecir aquella luz, pero el calor que emanaba el rayo la confortó. Sin saberlo, la luz cósmica había cambiado su mirada. Cuando volvió a recordar su historia personal, se dio cuenta de que algo era diferente. De pronto, las voces estridentes se habían callado. No sentía la necesidad de cambiar nada. Se dirigió al banquillo de los acusados y casi con horror recordó sus juicios y condenas. El tiempo dejó de ser lineal. La imagen del crucificado apareció en su mente, sintiendo como si cada uno de sus juicios hubiera sido un martillazo para clavarlo en esa cruz. No puede ser, pensó. Cayó de rodillas con el orgullo vencido, avergonzada de su actuar y de su ceguera. Lloró hasta vaciarse. El maestro del amor, con su infinita paciencia, la miraba. Sabía que en el fondo de la desesperanza los humanos daban el giro. Eva ya había tocado fondo. Su dolor era insoportablemente putrefacto, veneno puro para su alma. «Ya ha sido demasiado», exclamó con rendición. «Solo tú puedes salir de este laberinto», dijo un ser alado que apareció de repente señalando una puerta. La mujer comprendió que si no salía por su propia convicción, quedaría atrapada para siempre. Se arrastró como pudo, pues poca fuerza le quedaba. Llegó a la puerta y la empujó débilmente. Lo que vio la llenó de asombro. La sabiduría divina siempre recompensa a quienes tienen el valor de salir de los laberintos. Su corazón latió con fuerza. Se puso de pie y caminó hacia el futuro, donde el maestro del amor la esperaba con los brazos abiertos. El encuentro era impostergable. ¡Wow! Y qué buena historia para este día, porque yo creo que, híjole, en Navidad, llenarte de rencores, de juicios, ¡qué castigo! Sí, solitos nos inventamos nuestros laberintos. Son puros laberintos mentales. Y ahí estamos como discos rayados. Así es. Pero aquí quien lo salvó era el rayo de luz de este maestro de amor, ¿no? Así es, era un rayo cósmico. Y en la vida real, ¿qué podemos hacer cuando te sientes tan lastimada o traicionada por los seres queridos? Yo creo que tienes que contactar esta parte inmaculada de uno mismo. Todos tenemos esta parte espiritual, divina, crística. Yo creo que por ahí ese es el camino. Contactar tu corazón. No necesitas a nadie más externo, sino ese amor propio. Así es, al maestro interior. Ok, buscar a tu maestro interior, ese amor propio para poder soltar, ¿no? Porque cuando, como dice, me encantó que pone en el banco de los acusados a todas las personas que le hicieron daño, ¿no? Y es una lista enorme. Y es mucho más fácil ver para afuera, ¿no? Ver quién te hizo daño afuera en vez de ver quién te hizo daño por dentro. Así es, ser víctima es bien cómodo, porque no tienes que asumir la responsabilidad de tus decisiones. Y no tienes que cambiar. Así es. Yo tengo toda una conferencia sí. acerca no sé si te tocó esa, Vianney. Doy una conferencia de cómo identificar cuando eres víctima y por qué, ¿no? Porque hay muchas ganancias de ser víctima. A la gente le das pena, ay, pobrecita, te apapachan. Pero para mí, la ganancia mayor de ser víctima y por el cual a la gente le cuesta tanto trabajo dejarles que no tienes que cambiar. Tú no tienes que hacer nada porque te hicieron daño afuera. Entonces, cuando eres víctima, no tomas acción. Sin embargo, cuando reconoces que hay, aunque sea el 1%, tu parte, tienes que tomar acción. Tú tienes que cambiar. Y eso es más difícil que dejarte ahí y decir, no es mi culpa, no tengo que hacer nada. Claro, responsabilizarse de uno mismo es muy difícil. Es un largo camino, pero yo creo que es la única forma para ser felices de verdad y dejar de culpar a los demás. ¿Y qué sientes? En este momento a ella le cayó este rayo. Y en nuestra vida cotidiana, ¿qué cambia en nosotros mismos? ¿O qué falta? Hacer una retrospección de quiénes somos, necesitamos un psicoanálisis. ¿Qué tiene que suceder para soltar? Yo creo que tiene que cambiar la mirada, porque los hechos pues no cambian. O sea, el pasado es el pasado y hazle como quieras. Eso no se mueve, eso no cambia. Lo que cambia es nuestra mirada. Es como los ves, cómo los interpretas. Sí, encontrar como el sentido profundo. Siempre hay aprendizajes.
Entonces, encontrar eso, el sentido profundo de lo que pasó, en vez de estarme peleando. Fíjate que ahorita con lo que dices, me acuerdo de una explicación que te va a encantar, que tiene que ver con escribir, de cómo trabajar esto. Se las vamos a compartir regresando del corte. Estamos en Confianza con Jenny Nassif, 24 de diciembre, Navidad. Regresamos en unos segunditos. Con una taza de café, te esperamos para seguir escuchando En Confianza con Jenny Nassif. Regresamos. Decide lo que quieres, haz un plan y trabaja en él cada día de tu vida. Continuamos. Estamos de regreso en Confianza con Jenny Nassif en el 102.5 MBS Radio y tenemos de invitada a Vianey Lamas, que tiene unas historias hermosas que son como cuentos, unos más cortitos, pero todos son bastante breves, pero todos con un mensaje hermoso, con unas enseñanzas divinas. La verdad estoy encantada con todas sus historias. Nos acaba de contar uno, el laberinto de la necedad, que trataba, en resumidas cuentas, de una persona muy rencorosa que constantemente pone en el banco de los acusados a todas las personas que le hicieron daño. Y lo único que hace es que entre más lo hace, tú decías, más iracunda, se ponía más enojada, porque el odio que fabrica, más odio. A través del odio no vas a conseguir amor ni cariño. Entonces que empezó a enojarse, y de repente le llega esta luz de un maestro de amor. Sí, lo estoy resumiendo bien. Sí, así es. Y al sentirlo ella, como que empieza a, lo que tú decías ahorita, a ver las cosas distintas y a decidir salir, porque si no se quedaba atorada ahí para siempre, ¿no? En este círculo de odio, y decide salir de este lugar para ya vivir una vida donde ella pueda sentir amor, ¿no? Y perdonar. Así es, y a veces estamos tanto en el papel de víctimas que de verdad nos perdemos de la parte luminosa, de lo lindo. Entonces, el miedo a veces es lo que nos detiene. Eso me encanta, porque cuando eres víctima, te la pasas en este lugar oscuro y no en un lugar de luz. Y otra de las cosas que platicábamos antes del corte era qué podemos hacer, porque muchas veces saber y hacer es distinto, ¿no? Sé que debo de salir de este odio, pero esta persona me hizo tal por cual, o mi mamá me hizo este daño, o mi ex me hizo este daño, y cómo los voy a perdonar y demás. Entonces, una de las sistemas que dicen que es extremadamente eficiente, lo escribió un cuate que se llama James Pennebaker. Y este cuate te dice que una forma maravillosa para poder soltar es escribirlo, lo que te pasó a ti, pero como si tú fueras una tercera persona. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, digamos, mi exmarido me hizo un gran daño y demás, ¿no? Entonces, tengo que escribir explicándole a Jenny, aunque Jenny soy yo, sí, lo que le pasó, pero tratando de explicárselo a ella o a mí misma. Entonces tengo que decir, mira, Jenny, tienes que entender que, digamos que mi ex no es el caso, pero digamos era un hombre golpeado y sus papás no lo querían, algún fondo así oscuro, y entonces tienes que entender que él venía de ahí y él no sabía hacer mejor, y él trató de hacerlo mejor con lo que él conocía. Entonces lo que tienes que hacer es escribirte a ti una carta, dándote una explicación, pero como si tú fueras una persona externa. Sí, de hecho eso es lo que yo hago. Yo convierto a las personas en personajes porque también hago cuentos personalizados. Okay. Y eso es justamente lo que yo hago. Lo que pasa es que hay personas que no tienen la habilidad de escribir. No, por eso yo decía, digo, tú lo escribes de una forma bonita y hasta poética, pero cualquiera, como es algo que te vas a escribir como utilidad para ti, más que de utensilio que algo bonito, que nada más lo vas a ver tú. Entonces el chiste es que tú al escribir te expliques a ti mismo, bueno, no a ti mismo, a ti siendo una tercera persona, lo que pasó, para, como lo dijiste tú, lo enfoques de forma distinta. Porque en el momento que de raíz entiendas de dónde vino esa otra persona, es más fácil odiarla o tenerle menos rencor, ¿no? Sí, así es. Yo creo que la clave de todo es cambiar la mirada, porque te repito, los hechos no van a cambiar. Así es. ¿Y para qué nos estamos peleando? Y pueden pasar años, ¿eh? Y años al de tu tú vida. decir cambiar la mirada es cambiar la perspectiva de cómo interpretas lo que te sucedió. Así es, encontrar el sentido profundo y sacar el aprendizaje. Okay. Tomarlo como experiencia, integrarlo en mi vida, eso me hace una persona más completa y seguir adelante. Padrísimo. Cuéntanos el siguiente.
Bueno, pues este es un relato erótico. Ok. Porque pues mi pluma es muy versátil. Entonces de repente le da por escribir erotismo. Amo este relato. Se llama El secreto del lobo. Ok. Seducida por un arrebato, llegué a la madriguera del lobo por mi propio pie. ¿Qué hacía en un lugar tan peligroso? Su deseo me recorría no solo la piel, sino también me desnudaba el alma. Su cercanía despertó algo que dormía profundamente en mi interior. Quise salir corriendo, pero no pude huir de lo inminente. Me tomó la cara, me besó y yo perdí la fuerza entre sus brazos. Comencé a rendirme en su piel de lobo. Perdí mi inocencia para recordar quién era yo. No sé si me convertí en loba o él se convirtió en lobo. En hombre, solo sé que fue licantropía pura. Aullamos de placer, mis silencios se volvieron gemidos, mi rigidez se hizo rítmica y mi miedo me observaba ruborizado. Había dejado de tener poder sobre mí. El lobo y yo nos hicimos eternos. Estallamos en éxtasis. Él ya había perdido su ferocidad. Ahora era mío, rendido, manso e indefenso. Me puse mi capa roja y me despedí sin falsas promesas. Regresé a mi cotidianidad como una iniciada. Llevaba en mi piel el secreto del lobo. ¡Ay, qué bueno! No, ¿cuál 50 tonos de gris, Vianney? Descríbete un libro así, vas a ver cuántos no van a querer sacar tu Mira, libro, de hecho tengo una novela corta Ajá. que se llama Irreverencia. Okay. Y de verdad que sí estoy buscando editorial. Porque esa sí la quiero en papel. La tengo guardada. Okay. Es una maravilla, es una historia muy bonita. Es un erotismo fino. Sí, claro. Y profundo. Claro. ¿Quieres que te cuente en dos líneas lo que se trata? Por favor. Es una mujer casada que tiene un apasionado romance de verano. Wow. Es un trío amoroso, ¿no? La pareja y el amante. Sí. Pero bueno, esta mujer lo necesitaba porque era como despertar su pasión por la vida, no solo su pasión sexual, su pasión por la vida. Y este hombre, bueno, la hace recuperarse y recordarse. Y digo, me meto un poco a la historia, ¿su pareja no sentía celito? Es que ella se queda sola en el verano. El marido sale de viaje y los hijos se van de campamento. Pero entonces el trío no entra el marido no está. No. Es de ellos. O sea, es un poco, me imagino que tiene un poco el tono de ¿cómo se llama la película esta maravillosa? Bridges of Madison County. Sí. Es un poquito, bellísima, más o menos. Sí. ¿Qué tal, Vianney? Sí. Esa película me acuerdo al final, cuando ella está pensando si bajarse del... Bueno, para quienes no la hayan visto, por favor, vean esa película. Sí. Creo que fue la primera película que no satanizó la infidelidad. Así es. Que nada más trató de entenderla, no es que sea buena, mala, obviamente tiene muchas consecuencias malas, sin embargo el acto en sí muchas veces, pues más bien hay que tratar de entender por qué está sucediendo en vez de nada más juzgar. Así es. Y esta película creo que fue por lo menos la primera famosa que no ponía un juicio en el tema, sino nada más pasó y cómo había afectado la vida de esta mujer y nunca se me va a olvidar. Bueno, no voy a decir para que la vean, pero qué película, y me imagino que es algo. El mensaje es similar, sí, exactamente. Yo con esta historia traté de quitarle el estigma un poco a la infidelidad, porque yo creo que todos somos infieles de alguna u otra forma. Y aparte me da risa a mí como todos juzgamos, y en porcentaje, en estadísticas, simplemente se dice que en hombres la infidelidad es mínimo un 60%. Y de mujeres mínimo un 40%. Esas son estadísticas light, con esto digo todo. Entonces, si casi la mitad de la población es infiel, digo, hay que bajarle a... Ahora, ojo, no estamos ni condonando ni diciendo que esté bien, sino diciendo que pasa. Nos guste o no, pasa. Y si pasa, creo que más que juzgar debemos de entender qué está sucediendo y ver qué cosas se pueden hacer para prevenirlo, en vez de juzgarlo. Así es. Yo creo que el tema central de esto es que no debemos no poseemos lo que amamos. Como que yo no entiendo de verdad, si el amor todo lo incluye, y hoy es un día como de mucho amor, si el amor todo lo incluye, ¿por qué la relación pide exclusividad? Exclusividad excluye.
Claro. Y yo creo que ese es el tema central. Por el miedo a perder esa persona, ¿no? Por esas inseguridades, esos celos de, es que si comparte esto con alguien más y lo quiere más, pero claro, eso no es amor, eso es ser posesivo, y la posesión no es amor. Así es. Pero bueno, eso... Pero bueno, esta novela se llama Irreverencia. Ay, pues y ojalá vea la padrísima. luz en papel el próximo año. Pues peléalo, Vianney. Nosotros te apoyamos aquí. Tenemos que irnos a un corte, pero en el próximo bloque vamos a escuchar la historia de Navidad. Claro que sí. Recuerden, estamos en Confianza con Jennifer Nassif, MBS Radio 102.5, 24 de diciembre. ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! Regresamos en unos segunditos. Con una taza de café, te esperamos para seguir escuchando En Confianza con Jenny Nassif. Regresamos. Decide lo que quieres. Haz un plan y trabaja en él cada día de tu vida. Continuamos. Estamos de regreso este 24 de diciembre en Confianza con Jenny Nassif. Qué bonito, qué mágico día, y qué mejor que la magia de las historias y los cuentos que nos trae Vianney Lamas, que tiene puras historias hermosas, cortitas, todas con mensajes bellísimos. En el primer bloque nos platicó uno acerca de, pues, cuando juzgamos a los demás y les echamos las culpas de nuestras miserias. Y después nos leyó uno hermoso, cortito, pero qué cosa tan bonita, erótico. También gran historia. Y ahora nos tienes una navideña. Sí. Va. Un mito vivo. Ok. El invierno es ya inminente. La temperatura desciende. Es el tiempo en que las semillas se guardan en la tierra y parece que todo muere. Las hojas de los árboles desaparecen y el paisaje cambia. Las luces artificiales están por todas partes. Nos perdemos en el ajetreo de las compras. Surgen también los sentimientos encontrados. Y en medio de todo esto, el vaivén de la gente es a veces insoportable. Y es ahí donde te encuentro, sentado en una banca del centro comercial mientras esperas a alguien. Me siento junto a ti. No solo se trata de una celebración o de compartir los alimentos. Te digo, me miras con extrañeza. La Navidad es algo mucho más profundo. A mí me hace sentir nostalgia, me confiesas. Ah, entonces para ti es este regalo. Te digo al tiempo que te entrego una pequeña puerta de juguete. ¿Qué es esto? La puerta de la magia y la fantasía. Curiosamente la tocas con tu dedo índice y una ráfaga de viento nos envuelve. Cuando nos recuperamos, ya estamos en una tierra muy lejana. Caminamos desconcertados. De pronto una gran estrella se postra sobre nosotros, iluminando nuestros pasos. Vemos a la distancia una multitud congregada alrededor de un pesebre. Nuestros corazones dan un vuelco. ¿Será posible? Me preguntas con la inocencia de un niño. Nos acercamos con asombro. Huele a incienso y mirra. 3 viejos sabios acaban de entregar sus cofres en señal de adoración al pequeño niño envuelto en trapos, quien reposa sobre un montón de paja. Su madre lo mira con embeleso y su padre con orgullo. Nos quedamos mirando al recién nacido. Parece como si toda la creación estuviera en él contenida. Sus ojos parecen contar una larga historia. Su vida humana apenas comienza, aunque ya existía antes de todo. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Imposible para la razón de comprenderlo. Por eso le han llamado el misterio de la encarnación. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, la divinidad compactada para acortar la distancia, para acercarse a nuestro quebranto y oscuridad, para restaurar nuestros corazones rotos y trazar el camino de vuelta. El amor en su máxima expresión. Un rayo de luz desciende y nos envuelve a todos. Nos sentimos bañados de esperanza. No importa lo confundidos que estemos en la oscuridad de nuestros laberintos. El amor de ese momento se hace eterno y nos conforta aquí y ahora. Es un mito vivo. El niño crecerá y habitará en su morada cósmica para seguir restaurando la obra quebrantada que representa la raza humana.
hasta el final de los tiempos. Otra ráfaga de aire nos hace cubrir el rostro. Regresamos al centro comercial. Nos miramos sin decir nada. Hemos recobrado el simbolismo profundo de la festividad. Volver a nacer en el amor. Y aunque no te conozco, te abrazo y te deseo luz en tu camino. Tú me abrazas y me dices, ¡Feliz Navidad! ¡Wow! Está hermoso. Y es que sí se pierde tanto el simbolismo real del 24, de lo que realmente significa. O dices, entre las compras, es difícil. Sí, la verdad es que ahorita el tiempo corre tan deprisa que, pues sí, con trabajos, ¿no? Y alcanzas a organizar la cena y los regalos y el intercambio. Y bueno, y el simbolismo profundo se va perdiendo. Pero qué bonito lo pusiste de una forma muy cortito, porque es una historia muy resumida, pero llega muy bonito al corazón. Qué lindo, Diana. Qué bueno que te gustó. Yo disfruto mucho cuando escribo. Este proceso creativo es lo que a mí me llena. Sí, pero tienes que hacer un libro. Sí. Tienes que, muy aparte que nos vamos a meter a tu página. ¿Cuál es otra vez? tucuentoparasanar.com.mx. Y ahí viene el de los fantasmas, ¿verdad? Sí. Es que este de los fantasmas en el corazón, híjole, tiene mucha profundidad, maravilla. Platícales un poquito de lo que trata. Bueno, Fantasmas en el corazón también es un cuento corto sobre una mujer llamada Eugene, que también está muy perdida, muy triste, y ya no se reconoce la mirada cuando se ve al espejo. Y un día tiene un descenso simbólico a los calabozos. Perdón que te interrumpa, pero qué fuerte eso, ¿no? Que ya no se reconoce en el espejo, o sea, pierdes tu esencia, pierdes quién eres tú, y eso nos pasa tanto, sobre todo cuando estamos en momentos donde estás en una relación donde no estás contento, en un trabajo que no te gusta, cuando tu labor no te satisface, te empiezas a perder y no sabes ni quién eres. Así es, y nos pasa mucho hacia la mitad de la vida, como entre los 35 y los 50 años. Sí, ahí nos pasa mucho. Fíjate que yo me acuerdo cuando estaba a punto de divorciarme, estaba viendo Sueño de Fuga. ¿Te acuerdas de esa película? Shawshank Redemption. Sí. Digo, si no, es de mis películas preferidas de toda la vida y es la película acerca de un cuate que está en la cárcel, que no sabe si es culpable o no. Nunca te lo dan a entender, y sale también Morgan Freeman y, bueno, varias otras personas. El caso es que al final dejan salir a un viejito que estaba en esa cárcel. Y ese viejito llevaba toda la vida en la cárcel y era todo buena gente, y como que no se halla. Y no se encuentra, y de repente, pues decide quitarse la vida. Y deja escrito en la pared, aquí estuvo fulanito, ¿no? De ahí sacan por fin libre a Morgan Freeman y lo mandan a vivir a esa misma casa, que es una casa que hospicia a ex personas que habían estado en la cárcel. Y este cuate le pasa lo mismo. No se adapta, no se siente bien, se siente perdido. Y la verdad, piensa en hacer lo mismo, piensa en irse a matar. Entonces suben una silla para él también ahorcarse. Y cuando ve el mensaje de este hombre, que dice, aquí estuvo fulanito, como que le cae el 20 y dice, ¿qué estoy haciendo? Y en voz en off, oyes una frase que dice, en la vida o estás ocupado en vivir o estás ocupado en morir. No hay en medio, ¿en qué estás? Y yo me acuerdo ahí que pues, estaba a punto de divorciarme y me sentía como zombie, semi-muerta. Ni siquiera tan mal, pero semi-muerta, o sea, como sedada. Y cuando oí esa frase, Vianney, bueno, o sea, regadera de llanto, que de repente me cayó un 20 de, estoy ocupada en morir, ¿no? Entonces estamos viviendo una vida, pero nada más siguiendo las mociones de la vida, pero no viviendo. Así es, perdemos el gozo, el aquí y el ahora. Y no te das cuenta porque no estás como en una crisis, sigues funcionando, puedes seguir trabajando, pero estás gris. Así es, de eso habla este cuento, exacto, de las vidas grises. Y entonces Eugene encuentra a otra mujer que es igual a ella, que se llama Jenny, en el calabozo. Pero se sorprende porque no hay rejas, no hay candados y no hay guardia. Eso está increíble. Entonces Eugene dice, pues, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te has ido?
Pero la mujer estaba tan desempoderada, tan perdida, tan débil, que bueno, ni cuenta se había dado. Pero esa parte me acuerdo ahorita que la mencionas, que se me hizo maravillosa porque nadie en su mente lógica pensaría que elegirías, porque tú quieres, estar en un lugar tan oscuro, tan terrible, peor que una cárcel, por elección. Y sin embargo, así es. Así es. Y entonces Eugene la toma de la mano y le dice, nos vamos. Y bueno, ya no les cuento más para que la lean. Y hay una ventaja, porque bueno, yo aquí lo que interpreté es que Eugene, aunque estaba en el mismo canal que la otra, no llevaba tanto tiempo ahí, ¿no? O en esa mentalidad. Pues pasó algo muy curioso, porque Eugene en la vida real se sentía deprimida. Sí. Pero cuando baja al mundo de los símbolos y ve a Jenny, algo le pasa, como que se invierten los papeles. Y luego más adelante... La concientiza, ¿no? Bueno, yo como lo vi, tú lo sabes mejor, pero yo como lo vi es que como al ver a Jenny dijo, híjole, puedo acabar así, estoy en ese camino, o me pongo las pilas o ahí voy a acabar. Pero a lo que voy con el hecho de que yo siento que Eugene, como ya llevaba tanto tiempo ahí, ya ni le veía salida. Perdón, Jenny llevaba tanto tiempo ahí que ya no le veía salida, y sin embargo Jenny, que no llevaba tanto tiempo en ese canal tan oscuro, todavía veía un poco más fácil la luz al final del sendero, ¿no? Así es. Y bueno, el fantasma vivía en el corazón de Eugene. Era quien le oprimía el corazón. Eso lo sabemos al final. No, al principio. ¿Quieres que te lea el primer párrafo nada más? Sí, claro. A ver, empieza la historia de fantasmas en el corazón. Había una vez un fantasma que habitaba en el corazón de una mujer llamada Eugene. Aunque el fantasma le producía un dolor en el pecho, ya no recordaba lo que era vivir sin él. Se había acostumbrado a la opresión que le provocaba. Un par de veces había intentado echarlo, pero al final había sentido pena por él, permitiéndole quedarse. Después de todo, ser buena era algo que había aprendido a muy corta edad. Hijo, vamos a comentar eso porque hay tanto tan padre ahí. Fíjate, la parte donde dice que el fantasma vive en el corazón y aunque le dolía ya estaba acostumbrada. Fíjate que, bueno, tú lo sabes, pero qué poderoso mensaje, porque ya se vuelve normal vivir con dolor o con pena o con ese dolor en el corazón, pero ya es tu día a día. Entonces ya no brinca tanto, ¿no? Y nos oprime, y nos va apagando la pasión por la vida. Y bueno, no le quise poner nombre al fantasma para que cada quien le ponga nombre a su fantasma. Y puede tener un nombre y puede tener varios. Claro, culpa, dolor, vergüenza, sufrimiento, cualquier nombre que cada uno le quiera poner. Por eso no le puse. Aquí el fantasma de Eugene era el miedo. Y aparte, ¿cómo pusiste lo de las niñas buenas? Así también. Esa parte también es muy poderosa, ¿no? De lo que debemos hacer y muchas veces dicen es que debes, digamos, ¿no? Un ejemplo de esto puede ser, debes ser buena madre y ¿por qué vas a ponerte a trabajar si debes de estar ahí 100% del tiempo? Eso no se debe de hacer, ¿no? Y entonces tú vas haciendo cosas aunque tenías un sueño de salir o de hacer algo más y no lo haces porque no debes. Así es, y con los años nos vamos apagando porque dejamos de sentir, dejamos de gozar, de disfrutar. Ocupados en morir. Como así esa frase, por eso me llegó tanto. Sí. Pero sigue, vamos a leer otro cachito. El fantasma conocía como nadie a Eugene, quien era una mujer tan especial y única. Sin embargo, se encontraba en la mitad de la vida con los extraños sentimientos antagónicos que se sienten en esa edad. Había dejado de escucharse a sí misma, de sentirse, de amarse. De tanto dar a los demás, se había vaciado. Su vida era una pesada rutina. En su lista de prioridades, ella ocupaba el último lugar. Todos los días pensaba en cómo agradar y satisfacer las necesidades ajenas. Para cuando llegaba a su persona, ya estaba demasiado cansada. Cada vez que se miraba al espejo, ya no podía sostenerse la mirada. ¿Familiar? ¿Cuántas mujeres? Yo creo que todas las mujeres hemos estado ahí. Unas hemos estado en momentos y otras vivimos ahí. Yo creo que nos pasa a todas. Nos pasa a todas. Tenemos que irnos a un corte. Regresando, leemos otro cachito más porque amo esa historia. Se me hace, tiene tantas cosas tan, familiares, como dices, para todas las mujeres. Tu página otra vez. www.tucuentoparasanar.com.mx. ¿Y tu Twitter? Vianey-Lamas. También estoy en Facebook como Tu Cuento para Sanar. Excelente.
Pues en este 24, qué cosa más hermosa que compartir estas historias, estas enseñanzas con ustedes. Y ya nos falta nada más un bloquecito para ver un poquito más de esta historia. Y en unos segunditos regresamos. Estamos en MBS Radio 102.5 FM Radio. Las mejores cosas de la vida no son cosas. Regresamos. Decide lo que quieres. Haz un plan y trabaja en él cada día de tu vida. Continuamos. Estamos aquí en este último bloque, 24 de diciembre, Nochebuena, Navidad, todo lo más hermoso y mágico de este día. Y estamos con Vianey Lamas, que nos ha traído unas historias hermosas, llenas de mensajes, de sabiduría, de crecimiento. Y ahorita nos está leyendo su última historia, que es Fantasmas en el Corazón. Y al principio nos está platicando de este fantasma que llevamos todos en el corazón, que nos pesa, que nos da dolor, pero muchas veces se vuelve costumbre y ya no sabemos ni cómo sacarlo, ¿no? Entonces la historia está en este laberinto. Bueno, tú sigue. Una tarde de primavera salió a dar una caminata al parque. Se sentó en una banca y se quedó mirando un viejo árbol de tronco hueco. Imaginó que podía entrar en él para escapar y así encontrar un poco de paz. Caminó unos pasos entre las raíces y de pronto vio unas plumas rojas flotando en el aire. Deben ser de algún ave, pensó. Las miró con detenimiento. Eran muy hermosas, brillaban en la oscuridad. Tomó dos. Y entonces se escuchó una voz que dijo: «Las vas a necesitar». Inesperadamente la tierra se abrió bajo sus pies y fue succionada hacia abajo. La caída fue sutil, debido a que las plumas eran mágicas. La mujer fue depositada en el fondo de lo que parecía una cueva. Se puso de pie, se sacudió un poco y caminó. Llegó a lo que parecía un oscuro calabozo. Olía a humedad. Vio varias celdas vacías. Pero al final del pasillo encontró a una mujer acurrucada en un rincón. Su cabello estaba enmarañado y temblaba de frío. Sintió lástima por ella y cuidadosamente se acercó. ¿Puedo ayudarte? Cuando la desalineada mujer levantó la mirada, Eugene dio un salto tan grande que despertó al fantasma que dormía en su corazón. Este se asomó, tan solo para reconocer el lugar del que había partido hacía mucho tiempo. «No lo puedo creer, ¿qué locura es esta? ¿Quién eres tú?», preguntó Eugene. Ambas mujeres tenían el mismo rostro. Se quedaron calladas, reconociéndose una a la otra. Entonces, tenían el mismo rostro. Ambas mujeres tenían el mismo rostro. Quizás la mujer del calabozo era un poco más joven. Ah, ok. ¿Pero el mismo rostro en el aspecto de que estaban igual de afligidas? ¿O a qué te refieres? Era ella misma. Es lo que te quería preguntar, pero por eso decía, si es o no es. Era ella misma. Digamos, quizás en otra etapa de su vida. Sí. Era ella misma. Porque a veces nos pasa, ¿no? Que nos vamos como dividiendo. Nos separamos de nosotros mismos. Y vamos dejando nuestros trozos ahí tirados. Entonces, ir al laberinto representa recoger mis trozos tirados, reconstruirme. Y hay veces que... Lo que nunca sanaste, que ya dejaste a un lado. Sí, pero no por ignorarlo se sana. No, claro que no. Es lo que está tratando de hacer, porque por ignorarlo se mantuvo en ella. Así es. Y seguía presente de cierta forma. Sí. Entonces necesitas regresar. Y recoger tus pedazos rotos. Y a veces... Y reconciliarte, A ¿no? veces lo puedes reconstruir, pero hay veces que de plano me gusta mucho la metáfora del ave fénix. A veces tienes que quemar todo y renacer de tus cenizas, porque no te queda de otra. Sí, porque a veces reconstruir es un poco como el psicoanálisis. Que hay gente que siente que el psicoanálisis es ir a tu infancia y estudiarlo todo, y a veces funciona, pero a veces es tan tardado que sabes que es mejor reconocer. Tuve este rollo, tuve este problema, lo reconozco, punto y aparte, next. Entonces, a veces sí, retomarlo vale la pena, y hay veces reconocerlo y decirle, ahí te ves, también vale la pena. Sí, yo creo que eso es muy importante, reconocer mi camino andado. Así es. Haya sido como haya sido, perdonarme porque en ese momento eran los elementos que yo tenía y fue la mejor decisión.
Y bueno, aprendemos de los fracasos, ¿no? Perdonarte es tan importante, híjole, porque cuántas veces no nos ponemos en juicio y nadie más que tú mismo. Y lo peor es que ese castigo lo único que te ayuda es a quedarte como víctima y a quedarte paralizada. O sea, el no perdonarte paraliza. Y nos sentamos en el banquillo de los acusados, nosotros solitos, nos sentamos ahí. Es una locura, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Sigue. Quizás la mujer del calabozo era un poco más joven. Se sacudió la cabeza y rompiendo el silencio dijo: soy Jenny. Fui traída a este lugar por un fantasma. Me hizo su prisionera. Fue hace tanto tiempo que ya casi no recuerdo. Pero la celda está abierta. No hay candados ni carcelero. ¿Por qué no has escapado? Lo intenté varias veces, pero no pude. Ahora lo harás, dijo tomándola de la mano. No podemos. Sí podemos. No, no pueden, interrumpió el fantasma. Ambas buscaron de dónde provenía aquella voz. El ser etéreo salió del corazón de Eugene y se hizo presente. Jenny gritó al reconocerlo. Él fue quien me trajo aquí. Cuando te traje fue para protegerte. La vida es insegura y frágil. Sin el fantasma en su corazón, Eugene sintió una gran fuerza. ¿La protegiste de la vida? Eso es absurdo. Además, ¿por qué aseguras que no podemos salir de aquí? ¿Tienen idea de dónde están? Este es el reino de los opresores. Es muy difícil escapar de aquí. Allá afuera está lleno de peligros. Jamás saldrán del gran laberinto. Veo que conoces el lugar, así que serás nuestro guía. Nadie va a rescatarnos. Tenemos que salir por nuestros propios medios, agregó Eugene. ¿Yo un guía? De ninguna manera. El fantasma intentó regresar al corazón de la mujer, pero esta vez escuchó un no contundente. Ya no entrarás. ¿Te has vuelto loca? Déjame volver. Eugene tomó a Jenny de la mano y juntas buscaron una salida. El pobre fantasma se quedó perplejo. Me encanta esta parte. cuando ya no lo deja entrar a su corazón. Me encanta esta pero parte. Aparte, me encantó el no contundente. No, tienes que poner un hasta aquí, porque si no, ahí se escapa y se mete. Sí, yo utilizo mucho en mis cuentos que nos tenemos que beber la pócima del hartazgo. Necesitas verdaderamente estar harta de algo para querer cambiarlo de fondo. Fíjate que hay un libro que te gustaría mucho, que son puras historias cortas, pero reales, de vidas reales de gente, y se llama Cuando te estás cayendo, clávate. Se llama When You're Falling Dive, ¿no? O sea, como dive, no de clávate, sino de, ¿cómo se diría? Como de aviéntate Sí, un clavado. Un clavado, ¿no? Y en pocas palabras lo que explica son puras historias de gente que hasta que no estuvieron casi al borde de ya no puedo más, es cuando cambias, ¿no? Entonces muchas, como dices, hasta que ya de plano la regaste cañón, ya estás hasta el gorro, es cuando dices, suficiente. Y desgraciadamente, lo ideal sería antes, pero muchas hasta que no estamos hasta el tope no cambiamos. Así es. Y es una Pasa lástima. mucho. Se nos acabó el tiempo. La buena noticia, para los que no están escuchando el final, es que pueden meterse. Ahorita nos va a dar a la página de... Danos tu página otra vez. www.tucuentoparasanar.com.mx. La historia se llama... Fantasmas en el corazón. Es completamente gratuita y es mi primer libro digital. Compártanlo, van a saber ahí, el final está hermosa, de veras, es una historia que a toda mujer, digo, cualquier ser humano, pero bueno, es algo que vimos más frecuentemente las mujeres, les va a llegar, y va a haber hombres que están viviendo cosas similares, aunque la protagonista es mujer, que les pueda servir también. Sí, mi público principal son las mujeres, pero claro, cualquier caballero se puede sentir invitado a leer estas letras. Claro, también tocará algo en lo profundo de él, claro que sí. Pues muchas gracias por venir, Vianney. Gracias a nuestro auditorio en este 24 de diciembre, Nochebuena, que seguramente están camino a la cena, a ver a la familia, a convivir, a expresar su amor, su cariño. Acuerden de aprovechar y perdonar, soltar. Suelten sus fantasmas que lleven en esos corazones. Dejen de ponerse en el banco de los acusados a ustedes o a sus seres queridos. Tomen control de su vida. Y tomen una perspectiva de ser más proactivos, ¿no? Y decidir ser felices. Nadie te está metiendo en el calabozo más que tú mismo. Así es. Pues Muchas bueno. gracias. Gracias, Vianney, gracias por venir.
Gracias también a Ernesto Montoya en controles, a Almita Millán, a mi productora Tere López, como siempre. Y pues pasen una noche mágica, maravillosa. Besos y abrazos para toda la familia. Gracias, feliz Navidad. ¡Felicidades, Vivianey! Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 18 horas por MBS Radio 102.5 FM. Y sigamos haciendo de nuestra vida una mejor vida. En Confianza, con Jenny Nasif.